recibí una notificación en mi móvil que transformaría mi existencia para siempre. Madre, no vuelvas a aparecer por mi hogar. Nuestra relación ha llegado a su fin, fueron las palabras de Tomás que penetraron mi corazón como cuchillos de hielo. Se reducían a esas líneas frías en la pantalla, sin emociones, sin explicaciones, solo el repentino final de décadas de amor incondicional. Leí el mensaje en repetidas ocasiones antes de enfrentar la cruda realidad. Mi propio hijo, aquel niño que cuidé en mis brazos durante noches enteras cuando tenía fiebre, ahora me rechazaba como si fuera un objeto desechable. 69 años de vida, 45 de maternidad, y todo se desvanecía en ese instante. Mi móvil ya no funcionaba. Sentí cómo temblaba entre mis manos arrugadas mientras una lágrima solitaria resbalaba por mi mejilla. A pesar de que Tomás me había lastimado en ocasiones anteriores, nunca lo había hecho de manera tan directa y cruel. Al cerrar los ojos, los recuerdos llegaron de inmediato, como olas de nostalgia que me transportaron a tiempos mejores. Recordaba a un pequeño Tomás de 5 años corriendo hacia mí con los brazos abiertos después de la escuela infantil, gritando mamá con esa sonrisa que tenía el poder de iluminar cualquier día gris. También reviví las noches en vela cuando él tenía pesadillas y se acurrucaba a mi lado, mientras entonaba canciones de cuna, sostenía a mi hijo contra mi pecho hasta que se quedaba dormido. El olor de las galletas de vainilla que preparaba especialmente para los domingos por la mañana también permanecía en mi memoria, al igual que la expresión de felicidad en sus ojos al correr descalzo hacia la cocina. Incluso en medio de los sacrificios, como cuando su padre nos abandonó y tuve que trabajar turnos dobles en la fábrica textil para asegurar que Tomás tuviera todo lo que necesitaba. A pesar de que mis manos se volvieron ásperas por las largas jornadas laborales, nunca me quejé. Incluso llegué a vender mis escasas joyas para poder seguir adelante. Tuve que sacrificar mis propios gustos y comodidades para poder costear la educación universitaria de mi hijo. Recuerdo claramente el día en que vendí los aretes de perlas que me regaló mi madre en mi boda. El joyero me ofreció muy poco dinero, pero era necesario para pagar la matrícula. Cuando Tomás se casó con Bárbara, volví a abrir mi corazón y mi billetera para ayudarles con la luna de miel en París y el pago inicial de su primer departamento. Cuando decidieron adquirir la residencia de sus sueños en la exclusiva zona residencial, no dudé en respaldar el préstamo de 800,000 pesos. Sin esperar nada a cambio, mi única intención era ver a mi hijo feliz, formando una familia y disfrutando de estabilidad. Tenía la esperanza de que el amor que había cultivado durante tantos años se reflejaría en gratitud y respeto. Sin embargo, con el tiempo las visitas se fueron espaciando más y más. En primer lugar, Tomás dejó de llamarme los domingos, luego las invitaciones a almorzar se convirtieron en excusas constantes. Estamos ocupados o Bárbara no se siente bien, eran las respuestas habituales. La semana próxima, al regresar a su casa después de 3 meses, Bárbara me recibió con una actitud gélida que se podía sentir en el ambiente. Mientras me servía café en una taza desgastada, ella y Tomás disfrutaban de sus finas tazas de porcelana, obsequiadas por mí en su 5º aniversario. Percibía sus confidencias cuando creían que no las escuchaba y cómo callaban de repente al verme entrar en la habitación. Ahora, sentada en mi acogedora sala con cortinas de encaje marfil que confeccioné hace 2 décadas, comprendía lo ilusa que había sido. Había confundido la necesidad con el amor. Pensé que mi actitud generosa construiría conexiones sólidas, pero solo logré crear una relación tóxica que ellos no apreciaban. El mensaje permanecía en la pantalla como una sentencia definitiva. Tomás ya había tomado su decisión y ahora me tocaba a mí hacer lo propio. Llegó el momento de que mi hijo comprendiera el verdadero valor de lo que estaba dejando ir. Mis manos temblaban al redactar la respuesta más complicada de mi existencia. Entendido, una palabra que encerraba 45 años de sufrimiento,
desilusión y una determinación que cambiaría todo para siempre. Finalmente, envié el mensaje. Dejé el teléfono a un lado y decidí no seguir suplicando, explicando o intentando desesperadamente recuperar el amor de mi hijo. Si él había determinado que ya no era parte de su vida, actuaría en consecuencia. Me puse de pie de mi sillón preferido, donde había amamantado a Tomás y le había leído cuentos hasta los 10 años, donde había llorado en silencio cada vez que me lastimaba. Caminé con determinación hacia mi habitación, abrí el cajón de la cómoda y saqué la carpeta manila con los documentos importantes. Mis manos habían dedicado un esfuerzo constante para proveer a mi hijo de todo lo necesario. Ahora, revisaban minuciosamente los documentos hasta hallar lo que requerían: el contrato de financiamiento hipotecario de la casa de Tomás. Encontré mi rúbrica, mi nombre completo Rosaura Mendoza de Silva, como garante principal de la propiedad valuada en 1.800.000. La residencia de sus sueños con jardín, piscina, 3 habitaciones y el estudio que Bárbara tanto había deseado para sus proyectos artísticos, que nunca llegaba a concretar. Recordé claramente el día en que rubriqué esos documentos. Tomás había llegado a buscarme con los ojos llenos de emoción y me abrazó. Recordando mi infancia, me di cuenta de lo fundamental que eres, mamá. Eres la mejor madre del mundo. Fue irónico escuchar esas palabras cariñosas, posiblemente las últimas de su boca. El empleado del banco me había advertido claramente sobre las consecuencias. Si Tomás y Bárbara no pagaban, la deuda completa sería mi responsabilidad. A pesar de todo, al ver la felicidad de mi hijo, no dudé en firmar. ¿Qué madre no lo habría hecho? Tomé mi teléfono y marqué el número que había memorizado durante 3 años, el del banco donde me había comprometido como aval. La amabilidad en la voz de la ejecutiva me dio un momento de calma. Buenos días, le habla Rosaura Mendoza. Soy la avalista del crédito hipotecario número 4578 a 2021 y necesito retirar mi aval de forma inmediata. Tras un breve silencio al otro lado de la línea, la persona mencionó comprender mi petición. Para proceder con la eliminación del aval, es necesario que los titulares del préstamo encuentren un reemplazo o salden la deuda. ¿Ha conversado con su hijo al respecto? Una sonrisa irónica se reflejó en mi rostro. No, no he hablado con él y no es necesario. Solo quiero dejar constancia oficial de mi solicitud. Por favor, envíenme la documentación necesaria para el retiro. Tras colgar el teléfono, me dirigí hacia la ventana de la sala. Desde allí contemplaba el pequeño jardín que había cuidado con esmero a lo largo de los años, las hermosas rosas rojas que florecían cada primavera y el limonero que planté cuando Tomás cumplió 15 años, y que ahora producía los limones más dulces del barrio. Aunque mi hogar era sencillo, era mi refugio. Después de 3 décadas de arduo trabajo, lo había pagado por completo. Aunque carecía de lujos, disfrutaba de paz, al menos hasta que mi propio hijo decidió alejarse de mí. En ese momento, el teléfono sonó. Era Tomás. Por un instante, dudé en responder, pero mi instinto maternal aún mantenía una pequeña esperanza. Al recibir tu mensaje, mamá, me pregunté por qué solo contestaste entendido. Pensé que ibas a expresarte de otra manera. Su tono sonaba distinto, menos firme. ¿Creíste que iba a reaccionar de forma arrogante? Respondí con tranquilidad, lo cual me sorprendió. ¿Pensaste que iba a llorar y rogarte que reconsideraras tu decisión? Bueno, Tomás, has sido muy claro. Según tus propias palabras, nuestra relación ha terminado. Simplemente estoy aceptando tu elección. Mamá, quizás fui demasiado duro, pero Bárbara y necesitamos mantener nuestra privacidad. En ocasiones, tu actitud resulta demasiado intrusiva.
La palabra me lastimó más que el mensaje original. Mi dedicación total a asegurar su bienestar ahora se interpreta como intrusión al querer formar parte de su vida. Comprendo tu situación, por eso he tomado medidas para darte el espacio que requieres. La voz de Tomás cambió de tono, mostrando un nerviosismo que antes no estaba presente. No hay razón para preocuparse. Después de todo, ya no formo parte de tu vida. Colgué el teléfono. Antes de contestar el teléfono, mis manos se dirigieron instintivamente hacia la mesita de noche donde guardaba las fotografías que había ido coleccionando con el paso de los años. Allí se encontraban todos los instantes que consideraba significativos: la graduación universitaria de Tomás, su boda con Bárbara, las navidades en familia cuando aún era bienvenida en su hogar. En una de las imágenes, Tomás me abrazaba mientras mostraba orgulloso su título de ingeniero. Yo lucía mi vestido morado, el único atuendo elegante que poseía y que había adquirido especialmente para esa ocasión. Mi sonrisa irradiaba orgullo de madre. Había dedicado numerosas horas extra para costear la educación, lo que había dejado mis manos ásperas y mi espalda dolorida, pero verlo graduarse había hecho que cada sacrificio valiera la pena. Sostuve la fotografía entre mis dedos y la examiné detenidamente. En los ojos de ese joven se reflejaba gratitud sincera, amor filial y respeto. Todo había cambiado cuando ese niño agradecido se transformó en el hombre despiadado que me rechazó con un mensaje de texto. Recordé claramente la conversación que tuvimos cuando decidió casarse con Bárbara. Dudaba de esa mujer. Algo en su mirada gélida me perturbaba, aunque nunca expresé mis preocupaciones. Mi mayor deseo era la felicidad de mi hijo. Si Bárbara lograba hacerlo feliz, la recibiría con alegría. Mamá, necesito hablarte sobre algo importante. Ese día, Tomás nos comentó a Bárbara y a mí que queríamos una boda pequeña pero hermosa. Decidí usar mis ahorros de jubilación, los cuales había acumulado con esfuerzo a lo largo de los años, para cubrir los gastos. La celebración fue realmente hermosa, con flores exóticas, un elegante vestido de novia y una recepción en el hotel más lujoso de la ciudad. Bárbara deslumbraba con su vestido color marfil adornado con pedrería, mientras que yo opté por un traje sencillo en tono verde oliva que había encontrado en oferta. A pesar de ello, me sentía orgullosa de poder contribuir a su día especial. Durante la celebración nupcial, Bárbara me agarró la mano y expresó su agradecimiento, asegurándome que velaría por Tomás y lo haría feliz. Fue la boda perfecta que mi hijo siempre había anhelado. En aquel instante, confié en su honestidad y creí que tendría una hija. Qué ingenua fui. Al principio, tras la boda, todo parecía prometedor. Los domingos, Tomás y Bárbara venían a verme y compartíamos comidas en familia. Incluso Bárbara solía consultarme sobre recetas y decoración. Sin embargo, con el tiempo, las visitas se fueron distanciando. Al principio, era cada 15 días, luego una vez al mes, hasta que casi desaparecieron al adquirir su primera vivienda, un modesto pero acogedor apartamento. Colaboré con la inicial de 10,000 pesos, proveniente de mis modestos ahorros. Consideré que era una inversión en nuestro porvenir familiar, pensando que al tener su propio hogar serían más estables y felices. Sin embargo, esto no satisfizo a Bárbara, quien se quejaba constantemente de lo reducido del apartamento, de la falta de espacio para sus pertenencias y de que el vecindario no era lo suficientemente distinguido para su estatus. Tenía la intención de presentar la película Rosaura, me había comentado una vez con esa sonrisa artificial que Tomás había perfeccionado. Nos topamos con una residencia encantadora, ideal para iniciar una familia, con un extenso jardín donde nuestros futuros hijos podrían divertirse. Sin embargo, requerimos respaldo para el financiamiento. El valor de la vivienda ascendía a 800,000 pesos,
Una suma que me resultaba descomunal, pero que Bárbara mencionaba como algo común y sensato. A pesar de que Tomás había sido promovido en su empleo y su sueldo era bueno, no era suficiente para calificar por sí solo para un préstamo. La magnitud de la situación era simplemente un trámite que mi madre me había explicado. No tendrías que desembolsar dinero, solo requerimos tu firma como respaldo. El banco busca garantizar que haya otra persona responsable en caso de cualquier eventualidad. Internamente, sentía que era un riesgo muy alto, pero mi hijo me miraba con esos ojos suplicantes que conocía desde pequeño. Esos mismos ojos con los que me había pedido su primera bicicleta, su computadora para la universidad, todo lo que había deseado en la vida. Le había preguntado si estaba seguro de que podrían hacer frente a las cuotas mensuales. Absolutamente seguro de que la casa de mamá es una inversión excelente. Su valor solo aumentará con el paso del tiempo. En una lujosa oficina bancaria, rubricé los documentos en presencia de ejecutivos bien vestidos que me instruían en conceptos financieros que apenas lograba comprender. Al estampar mi rúbrica en dicho expediente, asumía la responsabilidad de perder mi hogar, mis ahorros y todo lo que había edificado en mi existencia en caso de que Tomás y Bárbara incumplieran con sus obligaciones financieras. Sin embargo, lo hice movido por el sentimiento más puro, el amor. Cada decisión había estado siempre motivada por ese sentimiento. El traslado a la nueva vivienda había sido como, la celebración fue realmente preciosa, con techos altos, suelos de mármol y una cocina moderna que parecía sacada de una revista. Bárbara había organizado una fiesta de inauguración y me había extendido una invitación. Esa noche, mientras observaba a mi hijo mostrando con orgullo su nueva casa a los invitados, experimenté una profunda satisfacción. Había logrado brindarle algo que yo nunca había tenido, un hogar de ensueño, estabilidad económica y un futuro próspero. Sin embargo, esa fue también la última vez que me sentí verdaderamente bienvenida en esa casa. Al día siguiente, me puse mi atuendo más elegante, un traje de color borgoña que reservaba para ocasiones especiales y mis zapatos de cuero negro, a los que había dado cuidado durante años. Buscaba proyectar una imagen digna y respetable, acorde a la mujer responsable que siempre fui, mientras daba un paso crucial a mis 69 años. La entidad bancaria donde había firmado como aval se erigía majestuosa, con su estructura de cristal y acero en pleno corazón de la ciudad. Al recorrer los pasillos de mármol, rememoré claramente el día que había estado allí 3 años atrás, sintiéndome nerviosa pero decidida. Llena de esperanza, firmé los documentos que vinculaban mis bienes al futuro de mi hijo. Al día siguiente, la ejecutiva Elena Vargas me dio los buenos días. Era la misma persona que había gestionado el préstamo inicial. Confirmó que habían recibido mi llamada del día anterior. Con determinación, le dije que estaba completamente segura de querer proceder con la eliminación de mi aval. Elena me explicó detalladamente los pasos a seguir con profesionalismo y paciencia. Como avalista, tenía el derecho de solicitar la eliminación de mi garantía en cualquier momento. Sin embargo, esto implicaba que los deudores principales deben hallar un sustituto o evidenciar su elegibilidad para el préstamo sin necesidad de garantía adicional. De lo contrario, el banco tendría la facultad de requerir el pago inmediato del saldo total del préstamo, que actualmente asciende a 743,000 pesos. La cantidad me impactó como un golpe directo. Representaba casi el valor total de la vivienda. Esto indicaba que Tomás y Bárbara habían abonado muy poco del capital durante estos 3 años. Habían residido en una casa que en realidad no podían costear. Asumiendo toda la carga económica, comprendí con serenidad. Continúe con la tramitación, indicó Elena mientras estampaba mi firma en los documentos. A pesar del temblor en mis manos, cada rúbrica parecía cortar un lazo invisible que me había ligado a la vida de mi hijo por mucho tiempo.
Elena me comunicó que el banco notificará a los deudores principales en las próximas 24 horas. Tendrán un mes para cumplir con. Al salir del banco, experimenté una sensación de liberación inusual. Por primera vez en mucho tiempo, había tomado una decisión pensando exclusivamente en mí misma, en mi bienestar y en mi dignidad. Ya no era la madre sacrificada que lo daba todo por un hijo poco agradecido. Ahora era Rosaura Mendoza, una mujer que finalmente había optado por valorarse a sí misma. El resto del día transcurrió en una especie de tranquilidad hipnótica. Organicé mi hogar de arriba a abajo, reorganicé mis pertenencias y, por primera vez en meses, preparé con esmero un platillo especial para mí, un guisado. Solía disfrutar de un delicioso guiso de pollo con hierbas, aunque rara vez me molestaba en prepararlo. Mientras cenaba en mi acogedor comedor, iluminado por la lámpara de pie que heredé de mi madre, reflexionaba sobre los cambios que se habían producido gradualmente en la relación con mi hijo. No fue un deterioro repentino, sino una erosión lenta y constante que había pasado por alto, ya que deseaba mantener viva la ilusión de que aún éramos una familia. Recordaba la última Navidad que habíamos compartido juntos, cuando llegué a su casa con muchos regalos que había comprado. Utilizando mi pensión de jubilada, compré un reloj costoso para Tomás, un collar de perlas cultivadas para Bárbara y varios regalos para el hogar. Al abrir su regalo, Bárbara mostró una sonrisa que no reflejaba sinceridad. ¡Qué hermoso, Rosaura! Es muy tradicional, expresó, aunque al pronunciar tradicional parecía más bien referirse a algo anticuado. Durante la cena, noté cómo Bárbara y Tomás se miraban cuando hablaba, como si mis comentarios les resultaran molestos. Cuando me ofrecí a ayudar con los platos, Bárbara respondió: no es necesario, Rosaura. Contamos con un sistema especializado para lavar los platos. Al sentarme en la sala, me invadía la sensación de ser una visitante no deseada en vez de la abuela de la familia. Desde temprano, Tomás se había disculpado mencionando que tenía labores pendientes, y Bárbara había comenzado a limpiar de forma llamativa, como insinuando que era hora de marcharme. Esa noche, lloré en silencio en mi cama, cuestionándome qué había salido mal, cómo había perdido a mi hijo de esa manera. Sin embargo, ahora, sentada en mi propia mesa, degustando mi comida casera en mi hogar, comprendía la situación de otra manera. No había cometido ninguna falta, simplemente había amado en exceso a alguien que había dado por sentado mi amor. Mis pensamientos fueron interrumpidos por una llamada telefónica de un número desconocido. Era el abogado Ricardo Herrera, representante legal de mi hijo Tomás Silva. Quedamos en encontrarnos al día siguiente para hablar sobre el tema del aval bancario. Me sorprendió la rapidez con la que actuaron. Apenas habían transcurrido 24 horas desde que firmé los documentos en el banco y ya tenían a un abogado contactándome. ¿Mi hijo no puede comunicarse directamente conmigo?, pregunté. Dadas las circunstancias, él considera que sería más conveniente abordar este asunto de forma profesional. Estoy convencido de que podemos llegar a un acuerdo beneficioso para todas las partes. Licenciado Herrera, no hay margen para discutir. Mi decisión es definitiva e irrevocable. Señora Mendoza, es crucial que comprenda las posibles consecuencias graves para su hijo, como la pérdida de su hogar. Una mueca amarga se reflejó en mi rostro. Licenciado, mi hijo me comunicó que nuestra relación había llegado a su fin y que no deseaba que volviera a su casa. Simplemente estoy respetando su decisión. Si deciden perder la casa, ya no me afectará. Pero usted, señora, era su madre. Corregí esa situación. Según su versión, esa relación llegó a su fin. Buenos días, licenciado. Al colgar el teléfono, me sentí extremadamente empoderada. Por primera vez en mi vida adulta, establecí límites claros y los defendí.
No cedí ante la presión ni permití ser manipulada con culpa o amenazas legales. Esa noche dormí mejor que en meses. No hubo llanto ni insomnio por la ansiedad de no ser yo misma. La calidad era suficiente para mi hijo. En cambio, dormí con la tranquilidad de quien finalmente había recuperado su dignidad. Al despertar al día siguiente, me encontré con 75 llamadas perdidas de Tomás. 75 intentos desesperados de mi hijo por comunicarse conmigo después de que el banco le había informado oficialmente sobre mi retiro como aval. A pesar de que anteriormente había declarado que nuestra relación había terminado, ahora necesitaba con urgencia hablar conmigo. Opté por no responder a ninguna de las llamadas. En su lugar, preparé mi café matutino con tranquilidad, me senté en mi pequeña terraza y observé cómo salía el sol. La luz iluminaba mi jardín, las rosas lucían en plena floración y el aroma del jazmín impregnaba el fresco aire matutino. Después de mucho tiempo, logré valorar la tranquilidad de mi hogar. Cuando sonó el teléfono de nuevo, era Bárbara quien llamaba. Su tono ya no era cortés, sino directo y exigente. Al contestarle con calma, pareció desconcertarse. El banco nos llamó ayer para preguntar cómo fue posible retirar tu aval sin consultarnos. Existe la posibilidad de perder la casa. Debe ser muy angustiante, comenté mientras sorbía mi café. Sin embargo, ya no me concierne. ¿Cómo que ya no te concierne? Tú eres su madre. Solías ser su madre, pero según tu esposo, esa relación terminó. Él fue muy explícito al respecto. Hubo un incómodo silencio al otro lado de la línea. Podía escuchar a Bárbara respirar agitadamente, intentando controlar su enojo. Rosaura, entiendo que Tomás fue muy duro contigo, pero estaba estresado por el trabajo. No hablaba, no estaba bromeando. Mi voz se mantuvo tranquila, pero transmitía determinación. Me sorprendió su reacción cuando me pidió que no regresara a su casa y que nuestra relación había terminado. Conozco bien a Tomás y sé cómo reacciona bajo presión. Bárbara cambió su enfoque y suplicó, Rosaura, por favor, reflexiona. Esta casa es nuestro hogar, nuestro futuro. Tomás y yo hemos invertido tanto en ella. Me resultó inevitable contener una risa seca. Huyendo de mis labios, Bárbara, solo han abonado 7,000 en 3 años. He estado sufragando tu modo de vida desde que contrajeron matrimonio. Han estado inmersos en una ilusión financiada por mí, donde mi utilidad se limitaba a firmar documentos y pagar facturas, pero no era suficientemente valorada para recibir un trato respetuoso. Rosaura, te ruego que no exageres. En esta ocasión, mi tono de voz se volvió firme. Bárbara, en los últimos 2 años me has tratado como si fuera una criada cuando voy a visitarlos. Cuando me visitas, se sirve café en tazas rotas mientras ustedes disfrutan de la vajilla elegante que les regalé. A veces me siento como una carga, como si fuera una molestia que simplemente toleran. ¿Recuerdas la última vez que estuve en tu casa? Me dijiste que no podía usar el baño del segundo piso porque lo acababan de limpiar. Me enviaste al baño de visitas, al lado de la lavandería, como si fuera una desconocida. Bárbara guardó silencio, consciente de la veracidad de mis palabras. Y ahora, cuando finalmente tomo una decisión que me beneficia, de repente soy considerada dramática. Una vez más, me siento importante. Qué conveniente, Rosaura. Observa, quizás no hemos sido impecables, pero tampoco lo han sido. Repetí lentamente, qué manera tan elegante de expresar que me han tratado como desecho. Mi móvil vibró con otro mensaje de Tomás. Mamá, por favor, responde. Necesitamos hablar con urgencia. Fue un error de interpretación. Le mostré el mensaje en mi móvil como si Bárbara pudiera verlo.
Tu esposo dice que fue un malentendido. Llamar malentendido a decirle a tu madre que la relación ha terminado y que no debe volver a aparecer en tu casa. Él estaba muy estresado por Bárbara. No más excusas. Tu marido tiene 42 años, es un adulto. Si no puede controlar sus palabras bajo estrés, eso es su responsabilidad, no la mía. Si quitas tu respaldo, el banco podría ejecutar la hipoteca y perderíamos todo. ¿Y eso te preocupa? Porque es nuestra vivienda, nuestro hogar. Es su casa, su hogar, no el mío. Fueron muy claros al respecto. Bárbara cambió su tono nuevamente, sonaba casi desesperada. Rosaura, por favor, reflexiona sobre las consecuencias. No tenemos a dónde ir. No calificaríamos para otro préstamo así sin un respaldo. Quizás deberían haberlo pensado antes. Antes de optar por excluirme de sus vidas, nunca expresamos esa decisión. Fue tu esposo quien lo mencionó, y tú no lo refutaste en ningún momento. De hecho, durante meses me trataste como una molestia. Aunque entiendo que a veces pueda resultar complicado, mi objetivo es que nuestra familia funcione correctamente. Sin embargo, hace tiempo que dejé de considerarme parte de su familia. Me limitaba a ser la garantía financiera que les permitía mantener un estilo de vida por encima de sus posibilidades. La conversación con Bárbara había cambiado. Finalicé mi relación con ella, y tras sus gritos acusándome de ser una mujer egoísta y rencorosa, sus palabras no me afectaron. Al contrario, me confirmaron que había tomado la decisión correcta. Durante la mañana, mi teléfono no paró de sonar con llamadas de Tomás, Bárbara, el abogado e incluso algunos familiares lejanos que parecían haber sido contactados para presionarme. Opté por no contestar ninguna de esas llamadas. En cambio, decidí dedicarme a algo que tenía tiempo sin hacer, cuidar de mí misma. Me dirigí al salón de belleza al que solía ir para cortarme el cabello en ocasiones anteriores. Antes de que todos mis ingresos se destinen a financiar el estilo de vida lujoso de mi hijo, me permití el lujo. Al verme, Carmela, la estilista que conozco desde hace 15 años, me saludó como señora Rosaura. Su presencia fue una agradable sorpresa, ya que no la veíamos por aquí desde hacía mucho tiempo. Al responderle que he estado muy ocupada, lo hice sin la timidez de antaño al no poder permitirme estos pequeños placeres. Ahora busco un cambio completo, corte, color, tratamiento, todo lo que Carmela recomiende. Al ver mi determinación, Carmela me miró sorprendida pero contenta. ¿Estás celebrando algo especial?, preguntó. Asentí con una sonrisa genuina, la primera en mucho tiempo, celebrando mi libertad en semanas. Mientras Carmela arreglaba mi cabello, me relajé en la silla y reflexioné sobre las pequeñas cosas que había dejado de hacer por mí misma en estos años. Había pospuesto mis citas en el salón para ahorrar dinero, el cual luego transfería a la cuenta de Tomás. Había dejado de adquirir ropa nueva, de ir al cine y de salir a cenar con mis amigas, todo para garantizar que siempre tuviera fondos disponibles en caso de que mi hijo me necesitara. En ese momento, mi teléfono vibró con otro mensaje de Tomás: «Mamá, por favor, hablemos. He llegado a tu hogar, pero no respondes a la puerta. Permíteme solo 5 minutos». No percibí que hubieras llamado a la puerta, pero tampoco me sorprendió. Había aprendido a ignorar selectivamente lo que no quería enfrentar. ¿Está todo bien, señora Rosaura?, preguntó Carmela al notar mi expresión. Todo está perfecto, querida. Solo mi hijo intentando manipularme de nuevo. Carmela conoció a Tomás cuando era pequeño. Lo vio crecer durante mis visitas al salón. Ese joven siempre fue muy persistente cuando deseaba algo. Mientras le daba color a mi pelo,
me recordó lo fácil que era para mí complacer sus deseos. Lo reconozco, era demasiado, confesé. Sin embargo, esos días han quedado atrás. Al finalizar el tratamiento, al mirarme en el espejo, apenas me reconocí. Mi melena lucía un precioso tono castaño dorado que restaba años a mi rostro, y el corte moderno me confería un aire sofisticado y seguro. Por primera vez en mucho tiempo, me contemplaba como una mujer con valía propia, no solo como la progenitora de alguien. Al salir del salón, decidí llevar a cabo algo que no había hecho en años: adquirir ropa nueva. Ingresé a una boutique que siempre me había cautivado. Una vendedora joven, con una sonrisa sincera, me ofreció ayuda al verme contemplando un vestido desde afuera, el cual consideraba demasiado costoso para mis posibilidades. Quería un vestido elegante que me hiciera sentir hermosa y poderosa. Después de probarme varios modelos, finalmente encontré el indicado, un vestido verde esmeralda que realzaba mi nuevo tono de cabello y parecía haber sido confeccionado especialmente para mí. Aunque su precio era elevado y equivalía a mi gasto mensual en comida, por primera vez en años, no me importó. La dependienta me aseguró que el color me quedaba fenomenal. No lo dudé y compré el vestido al instante, junto con unos zapatos a juego y un collar de perlas que había estado admirando en el escaparate. Pagué todo con el dinero que había estado guardando cuidadosamente para situaciones de emergencia que nunca llegaban a ser tales, sino caprichos disfrazados de necesidades. Al volver a casa con las bolsas en las manos y sintiéndome renovada, me encontré a Tomás esperándome en el porche, con un aspecto demacrado, con ojeras marcadas y vistiendo ropa arrugada. Era evidente que no había descansado bien desde que recibió la notificación del banco. Mi madre se levantó de inmediato al verme y me dijo que necesitábamos hablar. Al verla, respondí con cortesía pero con frialdad, mientras buscaba mis llaves. Le mencioné que no debería estar en el trabajo, ya que había faltado hoy y que lo que teníamos que conversar era más importante. Sus ojos observaron mis paquetes y mi nuevo aspecto, comentando que me veía diferente. Confirmé que me sentía diferente mientras abría la puerta. Aunque no lo invité a pasar, él me siguió de todos modos. Le pedí a mi madre que por favor se sentara, ya que necesitábamos resolver algo. En esta situación, no hay necesidad de hacer ajustes, Tomás. Todo está bastante claro, pero parece que no comprendes las implicaciones. Su tono de voz aumentó, recuperando esa actitud exigente que también me resultaba familiar. El banco tiene la capacidad de ejecutar la hipoteca, lo que podría llevar a Bárbara y a mí a quedarnos sin hogar. Es una situación terrible, respondí sin mostrar emoción mientras guardaba mis compras. Realmente lamento escuchar eso. Lamentas escucharlo, mamá, pero puedes evitarlo. Solo necesitas ir al banco y comunicar que has cambiado de opinión. Sus palabras lo dejaron sin habla. Inesperadamente, claramente se sorprendió por la negativa tan directa. Hace 3 días, Tomás le comunicó que su relación había terminado y ahora le pide ayuda con sus problemas financieros. A pesar de haber explicado su situación, él insiste en que lo ayude. Tomás, un ingeniero exitoso de 42 años, parece no comprender las consecuencias de sus acciones. Sin pensarlo, seguía adelante. Ese mensaje no surgió de la nada. Durante meses, me trataste como una molestia. Tú y Bárbara dejaron claro que ya no era bienvenida en sus vidas. Eso no es verdad. Saqué mi celular y revisé mis mensajes. ¿Quieres que repase todos los mensajes que te envié en los últimos meses, invitándote a cenar, sugiriendo que nos viéramos, preguntando cómo estabas? ¿Y quieres que lea tus respuestas? Estoy ocupado. Tal vez después. Bárbara no se siente bien. Siempre una excusa. Tomás guardó silencio, pero pude
Pude notar en su mirada que estaba consciente de que tenía razón. ¿Recuerdas cuando fue la última vez que me llamaste solo para interesarte por cómo estaba, sin requerir dinero ni pedirme ningún favor? Le concedí unos instantes para responder. Te diré que han pasado más de 2 años, Tomás. Más de 2 años, mamá. Sabes que he estado muy ocupado con el trabajo, y tú has estado ocupada convirtiéndome en tu cajero automático personal. La interrumpí. ¿De verdad piensas que no me he dado cuenta de que solo me llamas cuando necesitas dinero? Sus mejillas se ruborizaron. Eso no es una transferencia de 5,000 pesos. En el mes de marzo, Bárbara decidió hacer mejoras en la cocina. En junio, reservó 3,000 para sus vacaciones en Cancún. En septiembre, destinó 2,000 para el nuevo auto de Bárbara. Mi madre insistía en que eran situaciones urgentes. Mi tono se tornó sarcástico al cuestionar si unas vacaciones en un resort de lujo eran realmente una emergencia. Tomás, visiblemente frustrado, se pasó las manos por el cabello. Quizás no eran emergencias, pero pensé que te gustaba ayudarnos. Me gustaba cuando pensaba que era así. La manera de expresar amor mutuo ahora comprendo que era simplemente un intercambio comercial, no se trata de una transacción de negocios, mamá. Eres mi progenitora, es lógico que nos brindes apoyo inevitablemente. La palabra natural brotó de mis labios como un suspiro amargo. Tomás, ¿sabes qué es lo esperado? Que un hijo llame a su madre para preguntar por ella, que la visite sin esperar nada a cambio, que la trate con afecto y respeto, eso es lo que se considera natural. Yo te tengo respeto, tú me respetas, lo interrumpí. Se demuestra respeto cuando le comunicas a alguien que la relación ha llegado a su fin, se demuestra respeto. Cuando solo te comunicas con esa persona para pedirle dinero. Tomás se dejó caer en el sofá, mostrando un gesto de derrota. Mamá, quizás no he sido el hijo perfecto, pero no es justo que me castigues de esta forma. No puedes arruinar mi vida por un mensaje que envié en un momento de enojo. No estoy arruinando tu vida, Tomás, simplemente estoy dejando de apoyarla financieramente. Aunque pienses que es lo mismo, no lo es. Tu percepción confirma que tomé la decisión correcta. Me senté frente a él después de años, sintiéndome como la adulta en la conversación. Tomás, ¿realmente crees que puedes tratarme como una molestia durante años? Cuando necesitas de mí, solo tienes que chasquear los dedos y esperar a que todo se arregle. Mamá, reconozco que he cometido errores. No has cometido errores, hijo. Has tomado decisiones. Optaste por priorizar a Bárbara sobre mí. Decidiste que tu comodidad era más importante que mi dignidad. Creíste que podías tratarme mal porque siempre estaría ahí para salvarte. Eso no es cierto. No me levanté y fui hacia la ventana la última vez que estuve en tu casa. Bárbara me sirvió café en una taza rota mientras ustedes disfrutaban en la vajilla elegante que les regalé. Cuando ofrecí ayudar durante la cena, me informaron que todo estaba bajo control cuando propuse la idea de ver una película juntos. Bárbara mencionó que ya tenían planes. A veces, mamá, Bárbara puede ser un tanto descortés e irrespetuosa. Nunca interviniste ni me defendiste, ni le pediste que me tratara mejor. Tomás optó por el silencio, y en ese mutismo encontré mi respuesta. Recordé claramente aquel día, 3 meses atrás, cuando llevé a su casa un pastel de chocolate que había horneado especialmente porque sabía que era su favorito. Bárbara recibió el pastel con una sonrisa forzada y dijo: Rosaura, a pesar de que ya teníamos postre para hoy, la torta que guardé en el refrigerador se había acabado y estoy segura de que la desecharon. Tomás presenció todo y no emitió comentario alguno. No respaldó mi gesto de cariño ni valoró el esfuerzo que invertí en ese regalo hecho por mí misma. Lo que más me duele, Tomás, no es el dinero,
ya que he trabajado arduamente toda mi vida y he sido responsable con mis finanzas. Puedo prescindir del dinero que ustedes han tomado. Lo que realmente me duele es darme cuenta de que he criado a un hijo que puede presenciar cómo maltratan a su madre y no hacer nada al respecto. No puedo hacer nada al respecto, mamá. Me duele saber que el niño a quien sostuve en mis brazos, a quien le canté canciones de cuna, por quien trabajé doble turno durante años, se ha convertido en un hombre capaz de enviarme un mensaje cruel y luego venir aquí exigiendo que resuelva sus problemas como si nada hubiera pasado. Finalmente, las lágrimas brotaron, pero no de tristeza, sino de liberación. Eran lágrimas de una mujer que al fin estaba expresando años de dolor acumulado. Durante 45 años, mi vida giró en torno a la tuya, Tomás. Cada elección que hice, velé por tu bienestar sacrificando en trabajos que detestaba para costear tu formación. Me negué caprichos para proveerte lo esencial. Pero al anhelar una relación adulta y afectuosa, descubrí que solo me percibías como un respaldo económico. Querida mamá, ¿cuándo indagaste por mis emociones por última vez? ¿Cuándo reparaste en mi tristeza o inquietud? ¿Cuándo me llamaste solo para expresarme tu amor? Tomás no lograba articular palabras con mi boca. Ambos éramos conscientes de mi incapacidad para responder a esas preguntas. Después de firmar los documentos en el banco, proseguí con mis actividades. Visité el salón de belleza, me hice un corte de pelo, me teñí el cabello y adquirí prendas nuevas. ¿Sabes por qué no había hecho esto en años? Porque cada peso que ganaba lo reservaba pensando en la posibilidad de que pudieras necesitarme. Hija, nunca te pedí que hicieras eso. No era necesario que lo solicitaras. Como tu madre, era mi instinto velar por tu bienestar, pero lo que no resultaba natural era que dieras por sentado este gesto. Siempre estaría presente, sin importar tu trato. Mi móvil sonó, era Bárbara de nuevo. La observé sonreír y rechacé la llamada. Tu esposa me ha estado llamando toda la mañana. Al principio, me gritó, luego, intentó manipularme con lágrimas. Ahora, seguramente esté ideando otra estrategia. Bárbara está desesperada. Mamá, es triste pensar que podríamos perder la casa, pero ya no me corresponde a mí. Puedes evitarlo. Sí, podría, pero no lo haré. ¿Por qué? No por venganza, Tomás. Por un instante, al acercarme a él, vi al niño que había experimentado confusión y miedo. A pesar de que mi instinto maternal deseaba consolarlo, mi mente racional me contuvo. Durante años, he estado invirtiendo en ser amada, creyendo erróneamente que ser útil equivalía a ser querida. Sin embargo, he comprendido que el amor auténtico no se adquiere, no se manipula, no se demanda. El amor verdadero es espontáneo, desinteresado, generoso, sin condiciones. Yo te amo, mamá. Aunque quizás, Tomás, me ames a tu manera, esa forma no me hace sentir amada, sino utilizada. Repentinamente, Tomás se puso de pie, expresando su frustración finalmente. Está bien, quizás no he sido impecable. Puede que no te haya llamado tanto como debería, pero eso no implica que no te quiera y definitivamente no significa que merezcas perder tu hogar. No es mi hogar, Tomás. Es tu hogar, un lugar que ustedes no pueden mantener sin mi apoyo financiero. Tú eres mi madre. Se espera que las madres ayuden a sus hijos, que los hijos respeten a sus madres, que los hijos adultos mantengan relaciones de reciprocidad con sus padres y que las familias se fundamenten en el amor. El préstamo no implica dependencia económica. Madre, por favor, reflexiona de manera lógica. Si retiras tu respaldo, perderemos la casa. Bárbara y yo no tenemos otro lugar a donde ir.
No podemos afrontar un alquiler equivalente a la hipoteca actual. Quizás deberían haber considerado eso antes de comprometerse con una casa que no podían costear. Nosotros sí podíamos hacerlo. Con tu garantía, todo marchaba perfectamente. Justamente ese es mi punto, Tomás. Ustedes podían vivir por encima de sus posibilidades porque yo asumía el riesgo financiero. Pero ahora que ya no soy bienvenida en sus vidas, tampoco es mi responsabilidad mantener su nivel de vida. La vida, mamá, escucha, suenas como una mujer resentida y rencorosa. Sus palabras me impactaron como un golpe, pero en lugar de causarme dolor, me llenaron de una claridad absoluta. Resentida y rencorosa, repetí pausadamente. Tomás, ¿sabes lo que es el resentimiento? Es trabajar toda tu vida para darle todo a tu hijo y descubrir que solo te ve como un cajero automático. El resentimiento es ser tratada como una empleada doméstica en la casa que tú ayudaste a comprar, mamá. Y la venganza. La venganza sería contarle a todos nuestros familiares y amigos cómo me has tratado todos estos años. La venganza sería: tengo la intención de reclamarte los 50,000 pesos que te he entregado en estos 3 años sin que hayas reembolsado nada. No busco venganza, Tomás. Es más bien una mujer que ha aprendido a valorarse. Tomás guardó silencio por un instante mientras asimilaba mis palabras. En sus ojos pude notar que empezaba a comprender la gravedad de lo que había perdido, aunque aún no estaba listo para asumir toda la responsabilidad. Mi madre está bien. Reconozco que no he sido el hijo perfecto, pero piensa en Carolina, tu nieta. Ella también sufrirá si perdemos la casa. La mención de Carolina me impactó como un golpe en el vientre. Mi nieta de 15 años era la única que aún me mostraba afecto sincero, la única que parecía apreciar verdaderamente mi presencia en su vida. Sin embargo, incluso esa carta emocional no iba a tener éxito en esta ocasión. No emplees a Carolina para influenciarme, Tomás. Eso está por debajo de tu nivel. No la estoy utilizando para influenciarte. Estoy resaltando las verdaderas repercusiones de tu elección. Las verdaderas repercusiones de mi elección, repetí pausadamente. ¿Y cuáles eran las verdaderas repercusiones de tu elección cuando me enviaste ese mensaje? ¿Consideraste a Carolina al tomar la decisión de terminar nuestra relación? Eso es distinto. ¿Reflexionaste en cómo Carolina se sentiría al enterarse de que su padre trató a su abuela tan mal? ¿Pensaste en que perdería el vínculo con la única persona en casa que la quiere incondicionalmente? Tomás se frotó la cara visiblemente exhausto. Mamá, Carolina no sabe nada sobre el mensaje. No es necesario meterla en asuntos de adultos. Pero cuando necesitas manipularme emocionalmente, entonces sí está bien involucrarla. El uso de tácticas emocionales no es apropiado. Mi tono de voz se ha vuelto distante. Carolina, una joven muy lista, es consciente de que poco a poco me han ido excluyendo de sus vidas. ¿Piensas que no se ha dado cuenta de que ya no me invitan a las reuniones familiares? ¿Crees que no ha notado cómo Bárbara me trata con desdén? Bárbara no te desprecia. Por favor, Tomás, no me ofendas más negando lo evidente. En ese instante, sonó mi teléfono. Era un número desconocido, pero presentía quién podía ser. Era mi abuela. La voz, el dulce aroma de Carolina impregnaba la habitación. Sin darme cuenta, había encendido el altavoz. Hola, cariño, respondí intentando mantener la calma en mi voz a pesar de la tensión en el ambiente. Mi abuela y papá me han contado que estás molesta con nosotros y por eso no quieres colaborar más en casa. Es cierto. Miré a Tomás con sorpresa y enojo. Había implicado a Carolina en esta situación.
probablemente esperando que mi amor por mi nieta me hiciera cambiar de opinión. Carolina, querida, ¿dónde estás? Estoy en casa de mi amiga Sofía. Papá me pidió que te llamara para hablar. El padre te solicitó que me llamaras. Mientras observaba fijamente a Tomás, mi tono de voz se volvió más firme, y él mostró cierta vergüenza. Sí, me comentó que habías discutido con él y que quizás, si hablaba contigo, podrías reconsiderar tu decisión, Carolina, mencioné con precaución. Tu padre te explicó el motivo de nuestra pelea. Hubo un silencio al otro lado de la llamada. Me dijo que habías interpretado mal algo que te escribió y que ahora estás siendo terca. ¿Interpretado mal? Mis ojos se clavaron en Tomás como si fueran dagas. Carolina, ¿te interesaría descubrir con precisión cuál fue mi error al malinterpretar a mamá? Tomás quiso hablar, pero lo callé con la mirada. La abuela preguntó qué sucedía. Mi padre me informó que nuestra relación había acabado y que no debía visitar su casa de nuevo. Esas fueron sus palabras exactas. Hubo un silencio abrumador al otro lado de la línea. Finalmente, Carolina preguntó con voz temblorosa, ¿papá escribió eso de nuevo? Sí, cariño, lo hizo. ¿Pero por qué?, preguntó Carolina. Esa es una excelente pregunta, Carolina. ¿Por qué no se la haces a tu padre? Pude escuchar. Carolina, al otro lado del teléfono, respiraba agitadamente. Cuando volvió a hablar, su voz sonaba distinta, más madura y decepcionada. Papá, ¿es cierto que le escribiste eso a la abuela?, preguntó Tomás, pareciendo un niño reprendido. Carolina, con la voz entrecortada, expresó su desaprobación. La situación es más compleja de lo que parece. Sí, pero, ¿cómo pudiste hacerlo?, cuestionó con tristeza. Sus ojos se llenaron de lágrimas. La abuela es la persona más bondadosa del mundo. ¿Cómo pudiste decirle algo tan terrible? Tomás intentó explicar. Carolina, no comprendes. A veces, tu abuela puede ser muy, ¿qué, papá? Muy cariñosa, respondió él, demostrando siempre una gran disposición para ayudar. Tomás optó por guardar silencio ante la dificultad de explicar sus acciones a su hija adolescente. Carolina, la abuela, continuó la conversación. Papá me mintió. Me dijo que habías malinterpretado algo, pero en realidad te escribió esas cosas terribles. Ante la revelación, la joven buscó cuidadosamente las palabras adecuadas. Eso es manipulación. Admirando la madurez de su nieta, la abuela comentó, es una expresión muy madura para una chica de 15 años. Con orgullo, agregó, yo no sabía nada de esto. Si hubiera sabido que tu papá te había tratado de esa manera, le habría dicho claramente que estaba equivocado. Lo entiendo, cariño. Tú no tienes responsabilidad en este asunto, pero también sufrirás las consecuencias. Si perdemos la casa, tendrás que cambiar de escuela y dejar a tus amigos. Mi corazón se apretó al pensar en ello. Carolina era inocente en todo este embrollo, pero se vería afectada por las decisiones de sus padres y por mi reacción ante esas decisiones. Carolina, lamento mucho que tengas que atravesar esta situación, pero es crucial que comprendas algo fundamental, las acciones tienen consecuencias. Las acciones de tu padre han tenido consecuencias graves y ahora las está afrontando. Aunque sé que lo que hizo estuvo mal, quizás si se disculpa sinceramente. Tomás, quien permanecía en silencio, parecía esperar que mi amor por Carolina me hiciera cambiar de opinión. Carolina, tu padre me pidió perdón. Papá, ¿le has pedido perdón a la abuela? Le dije a Tomás que entendía que estaba bajo presión. Pero eso no es una disculpa, murmuró. El padre de Carolina no ha cumplido con los requisitos necesarios para una disculpa sincera.
Carolina le recordó la importancia de admitir el error, asumir la responsabilidad y comprometerse a cambiar. A pesar de la mirada de Tomás en busca de aprobación, Carolina insistió en que una disculpa no sería suficiente para resolver la situación con la abuela. La situación no se resuelve únicamente pidiendo perdón. Sí, lo hiciste, papá. Fuiste despiadado con quien más te ha querido en tu vida. Le comunicaste que la relación había finalizado y ahora, al necesitarla, deseas que todo regrese a la normalidad sin asumir la responsabilidad por el daño causado. Carolina, no logras comprender. Comprendo perfectamente, papá, y me siento avergonzada de ti. Tras las palabras de Carolina, un silencio abrumador se apoderó del ambiente. Por primera vez desde la llegada de Tomás, parecía comprender realmente la gravedad de sus acciones. Su propia hija adolescente había descubierto la verdad detrás de sus excusas. Con una claridad que no había alcanzado por sí mismo, Carolina finalmente expresó con voz entrecortada que no deseaba que las circunstancias llegaran a ese punto, pero así fue. Fue por tus decisiones, respondió Carolina con una madurez que me llenó de orgullo y tristeza a la vez. Mi nieta continuó, abuela, quiero que sepas algo. No importa lo que suceda con la casa, ni dónde tengamos que vivir, siempre desearé tenerte en mi vida. Mi padre habló por sí mismo al decir que la relación había terminado, pero no habló por mí. Finalmente, las lágrimas brotaron. Después de días manteniendo la compostura, las palabras de Carolina lograron derribar la última muralla que había levantado alrededor de mi corazón. Agradezco tu cariño. Esto tiene un valor para mí que va más allá de lo que puedes imaginar. Mañana, después de las clases, puedo ir a visitarte. Anhelo abrazarte y escuchar todo lo que ha ocurrido. Me doy cuenta de que he estado viviendo en una especie de burbuja, sin percatarme de cómo papá y mamá te estaban tratando. Por supuesto que puedes venir, Carolina. Esta siempre será tu hogar. Te quiero mucho, abuela. Y yo te quiero a ti, mi preciosa nieta. Tras colgar, la habitación quedó sumida en un silencio denso envolvía a Tomás mientras se encontraba sentado, con la cabeza apoyada entre las manos, enfrentando finalmente las consecuencias de sus actos, no solo a través de mi mirada, sino también a través de la mirada de su propia hija. Jamás imaginé que Carolina se enteraría de todo esto, susurró. ¿Y eso lo hace aceptable? Cuestioné si el hecho de que no contaras con que ella se diera cuenta justifica tus acciones. No, no lo justifica. Aunque su voz apenas se escuchaba en un susurro, nunca imaginé que llegarías a ese extremo. Me reí sin alegría. Tomás, eso es lo único que hice. Retiré mi respaldo económico de tu vida. Fuiste tú quien llegó al extremo de comunicarme que nuestra relación había finalizado. Tomás se puso de pie y empezó a deambular por mi reducido salón como un animal encerrado. Mamá reconoció que cometí un error. Admito que fui despiadado, pero ¿de verdad vas a destrozar mi familia? Por eso no voy a destrozar tu familia, Tomás. Tu familia ya estaba fracturada mucho antes de que retirara mi respaldo. Simplemente que ahora las grietas son más evidentes. ¿Qué quieres decir con eso? Quiero decir que una familia basada en la dependencia económica y la falta de el respeto no se encuentra en una familia sólida. En un hogar donde la madre es tratada como una sirvienta y el padre permite ese abuso, no hay una familia saludable. Mamá Bárbara, por favor, no maltrates a Tomás. Incluso Carolina ha notado cosas que tú te niegas a ver. Tu esposa me ha mostrado desprecio durante años y tú nunca has intervenido. Tomás se detuvo frente a la ventana, observando afuera como si buscara respuestas en mi jardín. Quizás tengas razón en algunas cosas.
Quizás no he sido el esposo que debería haber defendido más a mi madre. Quizás, Bárbara, ha sido complicado contigo, no con dificultad, Tomás cruel. Existe una distinción. Está bien cruel. Pero mamá, ¿puedo modificar eso? ¿Puedo entablar una conversación con ella? ¿Puedo garantizar que te trate de manera más amable? ¿Puedes? Lo miré fijamente a los ojos. Tomás, has presenciado durante años cómo tu esposa me trata. Si realmente hubiera sido relevante para ti, ya habrías tomado medidas al respecto. El hecho de que solo ahora, cuando me necesitas financieramente, prometas cambiar las cosas solo confirma que tu preocupación no es auténtica. Eso no es verdad. No lo es, Tomás. ¿Sabes qué día es hoy? El miércoles, 15 de noviembre, Tomás me miró confundido al preguntarle sobre esa fecha. Hace un año falleció mi tía Elena, mi hermana menor, la única familia que me quedaba además de ustedes. Al recordar este suceso, el rostro de Tomás perdió color. En el funeral, no estuviste presente, enviaste flores con una tarjeta que expresaba condolencias. Aquel día tenían una cena de trabajo de Bárbara, me lo dijiste cuando te llamé llorando por la muerte de Elena. Se dejó caer en el sofá una vez más, finalmente comprendiendo la profundidad de su falta de atención emocional. Durante el funeral, mientras daba sepultura a la última persona de mi generación, me sentí completamente sola. Mis primos vinieron, los vecinos vinieron, incluso personas que apenas conocían a Elena vinieron, pero mi propio hijo, la persona que supuestamente más me amaba en el mundo, brilló por su ausencia. Mamá, ¿puedo explicar? ¿Qué vas a explicar? Que la cena de trabajo de tu esposa era más importante que acompañar a tu madre en uno de los días más difíciles de su vida. Hubo una confusión. Tomás no entendió correctamente. Fue una determinación que evidenció claramente mi lugar en tu escala de prioridades. Me dirigí hacia la cómoda donde guardaba mis fotos más queridas. Extraje una imagen de Elena y yo tomada el año pasado en su cumpleaños. En esa ocasión, tu tía Elena me expresó algo que quedó grabado en mi memoria. Me advirtió, Rosaura, ese hijo tuyo te está haciendo daño poco a poco. Un día se dará cuenta de lo que perdió, pero será demasiado tarde. Cuando le comenté a mi madre que estabas exagerando tu amor de una manera diferente y que estabas ocupado construyendo tu vida, Elena me miró con su mirada sabia y me dijo que el amor no justifica el abuso, y permitir que te maltraten no es amor propio, sino autodestrucción. Coloqué la foto en su sitio y me dirigí a Tomás. La tía tenía razón. Durante mucho tiempo he tolerado abusos, creyendo erróneamente que era amor. Ahora comprendo que permitir ser maltratado no es amor, es una falta de respeto hacia uno mismo. Mamá, si me concedes una oportunidad, te demostraré que las cosas pueden cambiar. Me reí con tristeza. Tomás, te he dado oportunidades durante años. Cada vez que permitía que me trataran mal, era una oportunidad. Cada vez que tu indiferencia me hería y aún así los ayudaba. Desde el punto de vista económico, cada vez que experimentaba rechazo en mi familia y mantenía la fachada de que todo estaba bien, se presentaba una oportunidad. Sin embargo, esta vez sería distinto. ¿Qué hacía esta vez diferente, Tomás? Porque ahora dependes de mí. Porque las repercusiones financieras te impactan directamente. Tomás guardó silencio, ya que ambos conocíamos la respuesta. Hijo, he llegado a una conclusión muy clara pero dolorosa. No puedo forzarte a amarme de la forma en que necesito. El respeto no se compra con dinero. No puedo cambiar. Tu carácter se muestra más generoso, pero mi amor por ti es innegable. Aunque tu forma de amarme pueda ser distinta, a veces se percibe como desdén.
Del mismo modo, tu manera de valorarme a veces se interpreta como aprovechamiento. Me acerqué a él por última vez, con una ternura que brotaba desde lo más profundo de mi ser maternal, acaricié su mejilla como solía hacer cuando era pequeño. Tomás, siempre te amaré. Eres mi hijo y eso nunca cambiará, pero ya no puedo permitir que mi amor por ti sea motivo de falta de respeto hacia mí. Por lo tanto, esta decisión es definitiva. No hay marcha atrás. Dar marcha atrás en esa decisión está en tus manos. ¿Qué quieres expresar? Después de medio año, desperté en mi habitación con vistas al mar Mediterráneo. La luz del sol de Amalfi entraba suavemente por las cortinas de lino blanco y el olor a limones frescos impregnaba el aire de la mañana. Por primera vez en muchos años, no me desperté preocupado por los problemas de los demás. Me levanté pausadamente y me dirigí al pequeño balcón de mi apartamento alquilado. Desde allí, contemplaba las aguas cristalinas del mar y los barcos pesqueros que regresaban con la pesca del amanecer. Había llegado a Italia hacía, después de deshacerme de algunas posesiones y utilizar los ahorros que había recuperado al dejar de financiar la vida de Tomás, la idea de emprender un viaje se fue consolidando poco a poco. La decisión llegó tras la pérdida de la casa de Tomás, las llamadas desesperadas y los intentos de chantaje emocional. Finalmente, llegó la aceptación, no por parte de él, sino por la mía. Comprendí que mi hijo podría tardar años en comprender el daño causado, y que no podía esperar indefinidamente. Carolina fue mi apoyo durante esos complicados meses. La nieta cumplió su promesa y me visitaba con regularidad a pesar de la tensión en su hogar. Tomás y Bárbara se mudaron a un apartamento más modesto. Al principio culparon a Carolina por apoyarme, pero luego reconocieron la madurez emocional de su hija adolescente. Un día, Carolina me dijo mientras tomábamos té en el jardín: no entiendo cómo papá creyó que podía tratarte mal y que tú lo aceptarías para siempre. Descubrió que el amor tiene sus límites. Mi pequeña pensaba que podía herirme sin cesar porque siempre estaría presente. ¿Crees que comprenderá algún día verdaderamente sus acciones? Deseo que así sea, Carolina, pero ya no me corresponde enseñarle. Carolina había llorado en esa ocasión, pero no por tristeza ante la situación familiar, sino por el orgullo de mi fortaleza. Abuela, estoy orgullosa de ti por defenderte. Espero ser tan valiente como tú en el futuro. Ya eres valiente, mi amor. Más valiente que muchos adultos que conozco. Ahora, mientras tomaba un cappuccino en el desayuno, mientras disfrutaba de unos croissants en una pequeña terraza frente al mar, recordaba las charlas con Carolina. Fue difícil alejarme de México y dejar atrás la comodidad de mi hogar, pero era imprescindible para mi bienestar emocional. Necesitaba tanto espacio físico como emocional para reencontrarme conmigo misma, más allá de mi rol de madre. En Italia, conocí a Antonia, una mujer de 73 años que había vivido una situación similar con su hijo. Desde el primer momento conectamos, al reconocer en la otra el sufrimiento compartido de madres que habían dado mucho amor y recibido poco a cambio. ¿Sabes cuál es la cosa más? ¿Estás sintiendo tristeza? Una tarde, Antonia me confesó mientras paseábamos entre los viñedos cercanos a su hogar que no se trataba de la pérdida de nuestros hijos, sino de los años que habíamos dedicado intentando obtener un amor que nunca fue auténtico. A pesar de mi afirmación de que los amábamos de verdad, ella señaló que el amor unilateral no construye relaciones saludables, sino dependencias dañinas. En soledad, comencé a comprender la distinción entre amar y ser amado. En mi corazón, había amado a Tomás, de manera incondicional, pero él jamás había aprendido a corresponder mi amor de igual forma. Para él, yo era más una fuente de recursos que una persona con necesidades emocionales propias. En ese momento, mi teléfono sonó, interrumpiendo mis pensamientos matutinos.
Era Carolina, como cada domingo a la misma hora. Abuela, ¿cómo está mi viajera favorita?, preguntó. Bien, mi amor. Muy bien. ¿Y cómo van las cosas por allá?, respondí. Bueno, hay novedades, dijo Carolina, haciendo una pausa dramática. Papá y mamá van a separarse. La noticia no me tomó completamente por sorpresa. He tenido la impresión de que la presión financiera y la situación de vivir sin mi apoyo económico pondrían al descubierto las fisuras fundamentales en la relación de Tomás. Le pregunté sinceramente por el bienestar emocional de mi nieta. Su respuesta me dejó sinceramente aliviada. Han estado discutiendo constantemente desde que perdieron la casa. Mi madre culpa a mi padre por haber arruinado la relación contigo, mientras que mi padre culpa a mi madre por haberte tratado mal durante años. Parece que finalmente están empezando a darse cuenta de cosas que siempre fueron evidentes para los demás. ¿Y dónde van a vivir tú y papá, mamá? Regresará con sus padres por un tiempo, ya que su papá ha encontrado un trabajo mejor. Planea alquilar un apartamento de 2 habitaciones para tener más privacidad. Es reconfortante saber que su papá está asumiendo responsabilidades por su bienestar. La abuela menciona que su papá ha estado interesado en saber de usted, no para pedir dinero, sino para saber cómo está y si es feliz. La abuela pregunta cómo respondería a su papá, mencionando que le diría la verdad, que usted se ve más joven, feliz y en paz. Has pasado mucho tiempo sin ver a esa persona y has estado dedicándote a ti misma últimamente. ¿Cuál fue su reacción al escuchar eso? No fue una tristeza intensa como cuando perdió su casa, sino más bien una mezcla de enojo y pánico. Parecía realmente triste, como si estuviera comprendiendo finalmente lo que había perdido. Carolina me respondió, sí, creo que mi abuela tenía razón. Creo que confundí tener una madre con merecerla. Las palabras de Tomás, transmitidas por Carolina, tocaron mi corazón de una manera distinta, no con la antigua desesperanza de reconciliación, sino con una serenidad reconfortante. Mi hijo finalmente empezaba a comprender. ¿Te imaginas lo que me contó? Carolina siguió diciéndome que había repasado todos los mensajes que te había mandado en los últimos años y notó que absolutamente todos estaban relacionados con solicitudes de dinero o favores. Ninguno era simplemente para preguntar cómo estabas. Imagino que eso debió resultarle doloroso descubrirlo. Sí, se echó a llorar. Nunca había presenciado a mi padre llorar anteriormente. En mi opinión, es posible que mi padre esté madurando finalmente, aunque creo que tú merecías este cambio hace mucho tiempo, no ahora que ya estás cansado de esperar. Una vez más, la sabiduría de Carolina me dejó impresionado. Mi nieta había captado instintivamente algo que a muchos adultos les lleva años comprender, que el arrepentimiento que surge solo después de enfrentar consecuencias graves no es lo mismo que el arrepentimiento auténtico. Carolina, tu padre ha mencionado si quiere comunicarse directamente conmigo. Sí, pero afirma que no se atreve. No tendría palabras adecuadas. Cualquier expresión sonaría a excusa o a un intento más de influenciarte. Quizá esa comprensión sea un buen punto de partida. ¿Crees que en algún momento podrás otorgarle el perdón? Esta pregunta me hizo reflexionar profundamente. ¿Había concedido el perdón a Tomás? En cierto modo, sí. El perdón había formado parte de mi proceso de recuperación, de mi habilidad para seguir adelante sin resentimientos. Sin embargo, perdonar no implicaba olvidar, y definitivamente no implicaba regresar a las mismas dinámicas tóxicas del pasado. Ya he perdonado, mi amor. Pero perdonar no es sinónimo de olvidar. Implica la posibilidad de restaurar la situación anterior. Para ti, sería diferente si tu padre mostrara con hechos, no con palabras, que ha cambiado.
sería apreciar a las personas por su esencia, no por lo que pueden ofrecer. Supondría establecer una relación basada en el respeto mutuo, no en la dependencia económica. ¿Crees que él es capaz de lograrlo? Espero que sí, Carolina, pero esa decisión y demostración dependen de él. Ya no voy a guiarlo en cómo demostrarme amor adecuadamente. Tras colgar con Carolina, me quedé, desde mi balcón, observaba el mar mientras el sol ascendía en el cielo y las calles de Amalfi se iban animando con turistas y lugareños que comenzaban su jornada. Después de tanto tiempo, me permití considerar la idea de que Tomás pudiera cambiar de verdad, no con la intención de volver a rescatarlo o ser su respaldo económico, sino para establecer una relación madura y sana entre madre e hijo. Sin embargo, era consciente de que, en caso de que esa posibilidad se hiciera realidad en algún momento, tendría que edificarse desde cero. Partiendo de cero, los anteriores cimientos de nuestra relación se caracterizaban por la dependencia, la manipulación y la ausencia de respeto. Para establecer una nueva conexión, sería fundamental sustentarla en principios radicalmente distintos. Mientras tanto, continuaría forjando mi propio camino. Me había matriculado en clases de pintura, una actividad que siempre había anhelado realizar pero que nunca había podido llevar a cabo debido a que mi tiempo se veía absorbido por la resolución de las crisis ajenas. Había entablado nuevas amistades con mujeres que apreciaban mi compañía, mis conversaciones y mi sentido del humor, y no simplemente mi habilidad para resolver sus problemas. Al despertar, me dirigí al interior de mi pequeño departamento. En la mesita de noche descansaba una nueva fotografía de Carolina y yo, tomada durante su última visita antes de mi viaje. Ambas lucíamos sonrisas sinceras, sin tensiones ni dramas familiares de fondo. Junto a la foto, había una carta que había redactado pero nunca enviado. No era una carta de reproches ni de perdón forzado, sino de sinceridad. En ella detallaba claramente lo que necesitaría ver de Tomás si quisiera reconstruir nuestra relación, no como un chantaje ni un ultimátum, sino como una guía clara. Preparé vías para él en caso de que decidiera cambiar de opinión. Tomé la carta y la repasé por última vez. Tomás, si en algún momento lees estas palabras, será porque finalmente estás dispuesto a afrontar verdades que antes evitabas. No te escribo con la intención de lastimarte, sino de ser directa acerca de lo que implica tener una relación saludable entre nosotros. Eso implicaría comunicarte conmigo sin necesitar algo en particular, interesarte por mi bienestar y escuchar de verdad lo que tengo que decir, proteger mi dignidad cuando otros la pongan en entredicho y valorar. Mi tiempo, mis emociones, mi bienestar, son tan importantes como los tuyos. No es mucho pedir, hijo. Es lo mínimo que cualquiera merece de quienes dicen amarla. Guardé la carta doblada de nuevo. Quizás algún día se la entregue, quizás no. Sin embargo, escribirla fue parte de mi proceso de curación, de expresar límites que nunca supe comunicar. Salí a pasear por las calles empedradas de Amalfi, saludando a los vendedores que ya me reconocían, deteniéndome a comprar limones frescos para preparar limonada más tarde. Vivía una existencia sencilla, pero era mía por primera vez en muchos años, completamente mía. En esa simplicidad y libertad, hallé algo que había extraviado hace mucho tiempo, a mí misma. No como la madre de alguien, ni como la que resuelve problemas de otros, sino como Rosaura, simplemente Rosaura. Y eso, me di cuenta, era más que adecuado.